Mucho antes de que Alemania se convirtiera en una nación, estas tierras estaban habitadas por personas que vivieron aquí miles de años antes de que comenzara la historia escrita. Cuando los glaciares retrocedieron y el clima se calentó, pequeños grupos de cazadores-recolectores se desplazaron hacia la región. Seguían a los animales salvajes, aprendían que plantas se podían comer y utilizaban herramientas de piedra simples para sobrevivir en los densos bosques y fríos valles. Estos primeros grupos no construían ciudades ni reinos. Vivían cerca de la naturaleza y aprendían lentamente a adaptarse al terreno. Con el tiempo, llegó un cambio importante con la expansión de la agricultura. Nuevos grupos trajeron cultivos, animales y la idea de la vida sedentaria. En lugar de moverse de un lugar a otro, las familias construyeron casas, limpiaron tierras y formaron pequeñas aldeas. Este cambio creó las primeras comunidades reales en la región. Estos agricultores sembraban trigo y cebada, criaban ganado y ovejas, y transformaban el paisaje de manera que sus efectos durarían miles de años. A medida que pasaban los siglos, la gente descubrió cómo trabajar los metales. Primero llegó el bronce y luego el hierro. Herramientas y armas más fuertes ayudaron a que las tribus crecieran y se organizaran mejor. Diferentes culturas comenzaron a formarse en toda la región. En el sur vivían grupos celtas que comerciaban ampliamente y dejaron ricos artefactos. En el norte empezaron a aparecer nuevas tribus que hablaban lenguas germánicas tempranas. Venían de Escandinavia y se expandieron lentamente hacia el centro de Europa. Al final de la Edad del Hierro, la tierra estaba habitada por muchas tribus distintas. Tenían sus propias costumbres, creencias y líderes. Estos primeros grupos sentaron las bases para las culturas posteriores que darían forma a la historia de Alemania. Cuando la República Romana alcanzó el apogeo de su poder, sus líderes miraron más allá del Rin y vieron una tierra a la que llamaron Germania. Para ellos, era una frontera salvaje llena de tribus que no seguían las leyes ni las costumbres romanas. Al principio, los romanos creyeron que podían conquistar esta región de la misma manera que habían tomado la Galia. Generales como Julio César cruzaron el Rin con sus legiones, construyeron puentes temporales e intentaron intimidar a las tribus germánicas. Pero estas primeras expediciones lograron poco. La tierra estaba cubierta de densos bosques, el clima era duro y las tribus no luchaban de la manera estructurada a la que Roma estaba acostumbrada. Durante el reinado del emperador Augusto, Roma hizo un intento más serio de someter a Germania. Por un tiempo, pareció que Roma podría tener éxito. Construyeron fuertes, caminos y puestos comerciales, y algunas tribus incluso colaboraron con ellos. Pero todo cambió en el año 9 después de Cristo. Una coalición de guerreros germánicos liderada por Arminio utilizó el denso bosque de Teutoburgo para emboscar a 3 legiones romanas completas. La derrota fue total. Decenas de miles de soldados romanos murieron, y Roma se vio obligada a abandonar su sueño de gobernar Germania. Tras este desastre, el imperio aseguró su frontera a lo largo del Rin y el Danubio. La influencia romana aún llegaba a las tribus mediante el comercio, el servicio mercenario y el intercambio cultural. Guerreros germánicos se unieron a los ejércitos romanos, y los productos romanos llegaron a los hogares germánicos. Sin embargo, las tribus mantuvieron sus propias tradiciones, creencias y forma de vida. Los dos mundos se tocaron, pero nunca se fusionaron. A finales del siglo IV, la paz que había existido entre el Imperio Romano y las tribus germánicas comenzó a desmoronarse. Desde el este llegó una fuerza nueva y temible, los hunos, un pueblo nómada conocido por sus ataques a caballo extremadamente feroces. Su avance hacia Europa Oriental provocó un efecto dominó en todo el continente. Las tribus germánicas, incluidos los visigodos, vándalos y ostrogodos, se vieron obligadas a huir hacia el oeste, buscando seguridad y nuevas tierras dentro del Imperio Romano. Esta enorme migración, conocida como el periodo de migraciones o Volkerwanderung, transformó dramáticamente el panorama político de Europa. Poblaciones enteras se desplazaron,
a menudo enfrentándose tanto con otras tribus como con las fuerzas romanas en el camino. La presión sobre el imperio creció, ya que estos recién llegados exigían tierras, recursos y reconocimiento. Mientras tanto, el propio imperio romano se debilitaba. La inestabilidad política, la tensión económica y las invasiones repetidas lo habían dejado vulnerable. Para el siglo V, el Imperio Romano de Occidente ya no podía mantener el control sobre sus provincias. Los grupos germánicos establecieron reinos dentro de los territorios romanos. Los vándalos cruzaron hacia España y el norte de África. Los francos tomaron el control de la Galia y los visigodos incluso saquearon Roma en el año 410 después de Cristo. Lo que alguna vez fue un dominio romano unificado se convirtió en un mosaico de reinos gobernados por bárbaros, mezclando instituciones romanas como la ley y la administración con las costumbres tribales germánicas. El periodo de migraciones marcó el fin de la antigüedad clásica en Occidente y el inicio de una nueva era. La autoridad romana colapsó y se sentaron las bases de la Europa medieval, con líderes germánicos como los francos convirtiéndose en figuras centrales para moldear el futuro político y cultural del continente. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, los francos comenzaron a consolidar poder en la región que hoy comprende Francia y el oeste de Alemania. Bajo el liderazgo de reyes como Clodoveo, los francos fusionaron elementos de la cultura romana con sus propias tradiciones germánicas, estableciendo un reino fuerte y organizado. Su éxito sentó las bases para una expansión aún mayor en los siglos siguientes. En el siglo VIII, uno de los monarcas más destacados, Carlomagno, llevó esta consolidación a un nuevo nivel. Durante más de 3 décadas, emprendió campañas militares contra los sajones paganos en el noreste, asegurando su territorio y extendiendo su influencia hacia Baviera, Lombardía e incluso partes de Italia. Su dominio no solo fue militar, sino también cultural y religioso. Promovió la cristianización de los pueblos conquistados y fortaleció la autoridad de la Iglesia en su reino. El 25 de diciembre del año 800, Carlomagno fue coronado emperador de los romanos por el Papa León III, un acto que simbolizó la continuidad del título imperial romano en Occidente y marcó el nacimiento ideológico del futuro Sacro Imperio Romano. Tras su muerte en 814, su imperio se dividió entre sus nietos en el año 843, generando la región de Francia Oriental, que cubriría gran parte de la actual Alemania, y dando inicio a una nueva era de gobernanza carolingia en Europa Central. Este periodo consolidó la influencia franca y estableció un marco político y cultural que tendría repercusiones duraderas, preparando el terreno para la formación de estructuras de poder que definirían la historia de Alemania y Europa durante siglos. Tras la división del Imperio Carolingio en 843, la región oriental, conocida como Francia Oriental, se convirtió en la base de lo que más tarde sería Alemania. Esta zona estaba gobernada por Luis el Germano y sus descendientes de la dinastía carolingia, quienes intentaron mantener la unidad y estabilidad en un territorio fragmentado por numerosos ducados y señoríos locales. En 919, los nobles alemanes eligieron al primer rey no carolingio, Enrique el Pajarero, un sajón, marcando el inicio de la dinastía otoniana. Su liderazgo fue clave para consolidar el poder en la región y sentar las bases de un estado germánico más unido. Su hijo, Otto I, conocido como Otto el Grande, llevó esta consolidación aún más lejos. Tras derrotar a los magiares en la batalla de Lechfeld en 955, Otto aseguró las fronteras del reino y extendió su influencia hacia Italia. En 962, Otto fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano, resucitando el ideal imperial de Carlomagno y estableciendo un marco de autoridad central que, aunque limitado, sirvió como núcleo de un futuro estado alemán. Bajo la dinastía otoniana, se consolidaron estructuras políticas, militares y religiosas que unieron a los diversos ducados bajo una visión común, permitiendo que el concepto de una Alemania unificada comenzara a tomar forma.
Este periodo fue crucial para definir la identidad política y cultural de Alemania, creando una continuidad entre los antiguos reinos germánicos y la futura configuración del Sacro Imperio Romano en los siglos venideros. Durante el siglo VIII, los reyes francos comenzaron a consolidar su influencia sobre los diversos pueblos germánicos del oeste y centro de Europa. El rey más destacado de esta era fue Carlomagno, quien expandió enormemente su reino mediante campañas militares prolongadas y sangrientas. Durante 30 años, luchó contra los sajones paganos en el noreste, forzándolos a aceptar el cristianismo y sometiéndose a su autoridad. También derrotó a los bávaros y lombardos, extendiendo su dominio hacia el sur hasta Italia. El 25 de diciembre del año 800, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III, un acto que simbolizó la continuidad del Imperio Romano de Occidente y estableció las bases ideológicas del Sacro Imperio Romano. Su imperio unió vastas regiones bajo una autoridad central, combinando tradiciones germánicas con instituciones romanas, especialmente en leyes, administración y religión. Tras su muerte en 814, el imperio no permaneció unido. Sus nietos dividieron el territorio en 3 reinos, con la parte oriental, que corresponde a gran parte de la actual Alemania, gobernada por Luis el Germano y sus descendientes carolingios. Aunque fragmentado políticamente, el legado de Carlomagno dejó una estructura que facilitó la consolidación de los futuros estados alemanes y fortaleció la identidad cultural de la región. Este periodo marcó un momento decisivo en la historia alemana. La unificación temporal de tribus y territorios bajo un líder poderoso, la fusión de tradiciones romanas y germánicas, y la creación de un marco político que influiría en Alemania durante siglos. Después de la división del imperio de Carlomagno, la región oriental, que corresponde aproximadamente a la actual Alemania, quedó bajo el control de Luis el Germano y sus descendientes de la dinastía carolingia. Sin embargo, en 919, los nobles alemanes eligieron a Enrique el Pajarero, un duque sajón, como rey, marcando el inicio de la dinastía sajona u otónida. Este fue un momento crucial, ya que señalaba el paso de los carolingios a líderes locales capaces de consolidar poder en Alemania. El hijo de Enrique, Otón el Grande, sería aún más decisivo. Tras derrotar a los magiares en la batalla de Lechfeld en 955, aseguró la seguridad del territorio alemán frente a invasores del este. Más tarde conquistó gran parte de Italia. En 962, fue coronado como Sacro Emperador Romano, reviviendo el ideal imperial de Carlomagno. Este título no solo consolidó su autoridad sobre Alemania, sino que también lo convirtió en una figura central de Europa, uniendo la tradición germánica con la herencia romana. Durante la Alta Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico jugó un papel central en la política europea, pero nunca se convirtió en un estado unificado. En lugar de ello, consistía en un conjunto feudal de ducados, condados, obispados y ciudades libres, cada uno con gran autonomía. A pesar de los esfuerzos de emperadores como Federico y Barbarroja y Federico II, los príncipes alemanes conservaron un poder significativo, lo que mantuvo a Alemania fragmentada políticamente, aunque culturalmente conectada por lengua, costumbres y tradiciones compartidas. Este periodo estableció las bases de la estructura política alemana durante siglos, un equilibrio delicado entre el poder imperial central y la autonomía local de los príncipes y nobles. A principios del siglo XVI, Alemania se convirtió en el centro de una de las transformaciones más importantes de la historia europea, la Reforma Protestante. En 1517, Martín Lutero, un monje y profesor de teología alemán, publicó sus 95 tesis en Wittenberg, denunciando los abusos de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias. Este acto desencadenó un movimiento que no solo cuestionaba la autoridad religiosa, sino que también desafiaba la estructura política de los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. La difusión de las ideas de Lutero fue facilitada por la reciente invención de la imprenta por Johannes Gutenberg de Maguncia,
lo que permitió que sus escritos se difundieran rápidamente por toda Alemania y más allá. Las ideas protestantes encontraron apoyo en muchos príncipes del norte y este de Alemania, que vieron en ellas una oportunidad de afirmar su independencia frente a los emperadores católicos Habsburgo. Mientras tanto, las regiones del sur y oeste permanecieron fieles al catolicismo, creando un profundo cisma religioso y político dentro del imperio. Estas tensiones culminaron en décadas de conflictos y guerras religiosas. La victoria temporal de Carlos V sobre los príncipes protestantes en 1547 no logró erradicar el movimiento. Finalmente, en 1555, se firmó la Paz de Augsburgo, que permitía a cada príncipe elegir la religión oficial de su territorio, ya fuera católica o luterana. Sin embargo, esta resolución temporal no eliminó los conflictos, que estallarían nuevamente en 1618 con la Guerra de los 30 Años, devastando gran parte del territorio alemán y causando millones de muertes. Este periodo moldeó profundamente la identidad religiosa y política de Alemania, estableciendo un mosaico de principados y ducados que seguiría caracterizando la fragmentación alemana durante siglos, mientras la cultura y las tradiciones compartidas mantenían cierta unidad entre los pueblos germánicos. Después de la Guerra de los 30 Años, Alemania quedó fragmentada en cientos de principados, ducados, electorados y ciudades libres. Entre ellos, surgieron dos potencias que empezarían a dominar la política alemana: Austria y Prusia. La dinastía Habsburgo en Austria, con sede en Viena, había sido históricamente influyente, proporcionando a muchos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y gobernando un vasto territorio multirracial que incluía Bohemia, Hungría y otras regiones de Europa Central y del Este. En el norte, Prusia, bajo el liderazgo de la dinastía Hohenzollern, había crecido rápidamente. Electores como Federico Guillermo en el siglo XVII comenzaron a fortalecer el ejército y la administración, sentando las bases de un estado eficiente y militarmente poderoso. Más tarde, en el siglo XVIII, Federico el Grande transformó Prusia en una gran potencia europea, modernizando su burocracia y su ejército, y participando en guerras audaces como la Guerra de Sucesión Austríaca y la Guerra de los 7 Años. Gracias a estas victorias, Prusia duplicó su territorio y consolidó su reputación como potencia militar y política. Mientras Austria y Prusia competían por influencia sobre los demás estados alemanes, esta rivalidad definiría gran parte de la historia política de Alemania durante los siglos XVIII y XIX. Austria mantenía su poder sobre territorios tradicionales y buscaba preservar la autoridad de los Habsburgo, mientras que Prusia aprovechaba su fuerza militar y económica para liderar la unificación alemana futura. Esta dinámica sentó las bases para las futuras guerras y alianzas que culminarían en la creación del Imperio Alemán en 1871 bajo la hegemonía prusiana. En el siglo XIX, Alemania seguía fragmentada en numerosos estados, pero un creciente sentimiento de nacionalismo comenzó a unir a las poblaciones que compartían lengua, cultura e historia. La industrialización acelerada, especialmente en Prusia y el Rin, fortaleció la economía y proporcionó recursos que Prusia usaría en su ambicioso proyecto de unificación. Otto von Bismarck, nombrado ministro presidente de Prusia en 1862, se convirtió en la figura clave de este proceso. Bismarck ideó una estrategia clara: unificar Alemania bajo la dominación prusiana, excluyendo a Austria. Lo hizo mediante una serie de guerras calculadas y rápidas. Primero, derrotó a Dinamarca en 1864, tomando los ducados de Schleswig y Holstein. Luego, en 1866, Prusia se enfrentó a Austria en la Guerra Austro-Prusiana. Tras la decisiva victoria en la batalla de Königgrätz, Austria fue apartada de los asuntos alemanes. Esto permitió la creación de la Confederación de Alemania del Norte en 1867, liderada por Prusia. Bismarck sabía que los estados del sur, como Baviera y Württemberg, solo se unirían ante una amenaza externa. Esa oportunidad llegó con la Guerra Franco-Prusiana de 1870.
Prusia y sus aliados del sur movilizaron rápidamente y derrotaron a Francia, capturando al emperador Napoleón III. Aprovechando esta victoria, los príncipes alemanes proclamaron la unificación y el 18 de enero de 1871, en el Palacio de Versalles, el rey Guillermo I de Prusia fue coronado como Kaiser del nuevo imperio alemán. Este evento no solo consolidó a Alemania como una nación unificada, sino que también la convirtió en una potencia industrial y militar de primer nivel en Europa. Ciudades como Berlín, Hamburgo y Essen se transformaron en centros de industria y comercio, mientras que la cultura y la ciencia alemana florecían, sentando las bases del papel dominante que Alemania jugaría en los años siguientes.